cerremos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque de aún nos queda anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Queridos hermanos, aquellos que se encuentran con nosotros en YouTube, no, porque esto es un día maravilloso, es un día que el Señor había establecido para su pueblo. Y bueno, hermoso día para estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Los invito que me acompañen, por favor, y todos aquellos, puedo pedirles que si desean tomar notas, háganlo porque es importante. Es importante tener notas allí o escudriñar la palabra del Señor, no lo que diga aquel que habla de la palabra del Señor, sino que cada uno de nosotros tenga su propio estudio. Más antes de empezar, quiero leer un pensamiento, dice la sierva del Señor en el libro Fe y Obras, dice así: hombres inconversos. Fíjense con qué empieza la palabra, queridos hermanos. Me encantaría que todos aquellos que predican, que hablan del amor del Señor, puedan tener esto claramente, y dice así: hombres inconversos han ocupado los púlpitos para sermonear sus propios corazones. Nunca, dice la palabra, nunca han experimentado mediante una fe viva, persistente, confiada, la dulce evidencia del perdón de sus pecados. Y hace la pregunta la sierva del Señor. Dice: ¿cómo pueden entonces predicar el amor, la simpatía, el perdón divino de todos los pecados? ¿Cómo pueden decir mira y vive al contemplar la cruz del Calvario? ¿Ustedes tendrán el deseo de cargar la cruz? El Redentor del mundo fue suspendido de la cruz del Calvario. Miren al Salvador del mundo, en quien habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Puede alguien contemplar el sacrificio del amado Hijo de Dios sin que su corazón se ablande y quebrante, listo para rendir a Dios el corazón y el alma? Bueno, este pensamiento, queridos hermanos, con este pensamiento quiero empezar hoy el estudio. Creo que tenemos como 45 minutos con la ayuda de Dios. Fíjense con qué empieza el pensamiento. Dice: hombres inconversos han ocupado los púlpitos para sermonear sus propios corazones, que dice que nunca han experimentado el amor y el perdón del Salvador Jesucristo. Es que ese pensamiento es duro para todos aquellos, queridos hermanos, que pretendemos o intentamos, sería la palabra, intentamos llevar el mensaje al pueblo de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? En ese pensamiento dice que hombres inconversos, ay hermanos, eso es tan duro para todos aquellos. Como dice la palabra del Señor en Isaías 8:20, a la ley al testimonio, y que Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros, y que Dios pueda ayudarnos realmente a testificar un amor genuino, un amor íntegro a todos aquellos que desean escuchar la voz del Señor, porque eso es lo que hace el Señor, eso es lo que transmite el Señor a cada siervo, a cada siervo del Señor, que santifican su vida y llevan el mensaje al pueblo del Señor. Bueno, en esta mañana
antes de leer ese pensamiento, los quiero llevar en Romanos 12:2. El apóstol Pablo nos invita, queridos hermanos, nos invita de esta forma. Dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, el apóstol Pablo nos dice claramente que no debemos de conformarnos a este mundo, a este siglo, sino que debemos transformarnos por la renovación de vuestra mente. Increíble. Esto es algo tremendísimo, dice el apóstol Pablo, la renovación de nuestra mente. Nos invita que deberíamos de tener una mente transformada, renovada. Hermanos, ¿por qué razón? Yo hago una pregunta. El apóstol Pablo sabía bien, en este punto dice que debemos de transformar nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena obra del Señor. Sabe que el apóstol Pablo, para todos aquellos que han estudiado la historia de Pablo, cómo Pablo comenzó su carrera cristiana. Para Pablo no se le fue nada fácil. Si vemos los escritos de Pablo en Romanos, Corintios, todo aquello, para Pablo no era fácil. Pablo tenía una gran lucha interna. Para él era imposible, humanamente hablar, tener los cambios, porque en uno de los versículos que dice, yo quiero hacer las cosas que quiero, pero no las hago, sino que hago lo que no quiero. Había algo en Pablo, queridos hermanos. Y Pablo se identifica con cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Por qué? Dice, porque debemos de transformar y renovar nuestra mente. Esto es algo tremendo. Y hay un libro que es interesante, exhorto a cada uno de nosotros que nos llamamos adventistas al séptimo día, por favor, si la buscaran o quizás algunos lo tienen, que comenzaran a leer, porque este es un libro importantísimo que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Dice el libro, vamos a leer en el capítulo 1. Dice acá el libro, la obra más delicada, tratar con la mente humana es la obra más delicada en la cual el hombre estuvo jamás alguna vez. Fíjense lo que dice la pluma inspirada, la sierva del Señor. Nos dice que la obra más delicada, hermanos, amigos, es tratar con la mente humana hoy en día. ¿Y por qué? Bueno, queridos hermanos, debemos entender que cuando entró el pecado, sabemos que el enemigo de las almas, con esa astucia, con esa veracidad, con ese engaño que indujo a Eva a transgredir lo que Dios había dicho. Pero si nosotros podemos imaginarnos un momento, dice la palabra, que Satanás le habló a Eva en la mente. Si nosotros descubrimos las raíces, el daño que hizo Satanás al inducir a Eva a engañarla por primera vez, fue en la mente humana, queridos hermanos. ¿Sabe que cuando uno llega a pensar la sutileza del enemigo, qué astuto ha sido? ¿Sabe lo defectuoso del ser humano es la mente?
La mente es lo defectuoso del ser humano. Y saben que son raras las veces que tratamos cosas mentales. Le voy a poner un ejemplo. Si usted está batallando en muchas cosas, en áreas de su vida, y usted no puede combatir con ciertas cosas. Y hoy en día, no quiero generalizar, pero si usted entiende esto, hoy en día usted entra en estos programas de YouTube, que cualquier cosa que usted escucha por YouTube le afecta la mente. Hermanos, amigos, usted al abrir YouTube, ¿qué encuentra? No encuentra más que pura desgracia, queridos hermanos. No encuentra que viene la vacuna. Dice, ya van a vacunar pronto a toda la gente, a todo el mundo. No encuentra otra cosa que el virus, el mentado virus que ha dañado a la humanidad. Si ya el ser humano está dañado mentalmente y no se ha curado de la mente, hermanos, con todo esto, este bombardeo que viene de información, que un médico dice esto, que tal persona, hoy, hermanos, tenemos que despertarnos como pueblo de Dios, tenemos que tener discernimiento mental. Hermanos, no todas las noticias nos conviene. Sabemos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el Señor ha dejado todas las márgenes ahí para que el pueblo de Dios esté preparado. Viene la bestia, viene su imagen y su marca. Todo eso lo sabemos, todo eso vendrá. Hermanos, pero habemos unos que solo predicamos de la bestia, de su imagen, de su marca, de la bestia, de su imagen y esto y aquello, que aquello. La pobre gente, como cada uno de nosotros, que está dañado mentalmente, nos cargamos con cargas adicionales antes de que llegue la gran tribulación. Hermanos, tenemos que darnos cuenta en qué punto estamos. Usted ha sido llamado a tener una renovación espiritual y entregar su vida al Señor, que su vida no depende de usted. Fíjense que es algo interesante. La mayoría predican de la bestia, de su imagen y de su marca. Y no estoy en contra, queridos hermanos. Pero todas las cosas tienen que tener su lugar. El mensaje de los 3 ángeles, por supuesto que hay que pregonar. Pero ¿sabe qué, queridos hermanos y amigos, a todos que nos escuchan esta mañana? Y la pregunta es esta. ¿Pero qué tal la gran y el peor, diría yo, la gran bestia que hay en cada uno de nosotros? Y usted puede decir, pero ¿por qué, hermano Miguel? ¿Por qué bestia en cada uno de nosotros? Esa bestia del yo, hermanos. Esa bestia del miedo, del terror, del pánico, que nos está matando poco a poco. En vez de llegar a los pies de Cristo, dejar que Cristo more en nuestras vidas, que Cristo tome el control de nuestras vidas, que sea el centro de nuestras vidas, a Cristo crucificado, el único que tiene el poder y ha tenido el poder de rescatarnos de las garras del enemigo. Hermanos, tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Aquí hay un pensamiento y me gusta, queridos hermanos. Dice así: adiestrar y disciplinar la mente. Fíjese, 2 palabras, interesante. Adiestrar y disciplinar la mente. No importa de quién se trate. El Señor os ha bendecido con facultades intelectuales capaces de vasto desarrollo. Hermanos, esto fue lo que Dios ha puesto delante de cada uno de aquellos que desean seguir al Señor, pero el Señor sabe por dónde fue el daño.
el Señor sabe dónde es que el ser humano hoy en día, no podemos decir, queridos hermanos, no fue este problema lo tuvieron los antediluvianos, o este problema lo tuvieron Sodoma y Gomorra. Ay, hermanos, ¿qué tal la mente nuestra? ¿Realmente tenemos una mente renovada, una mente transformada? ¿Qué guardamos en la mente? ¿Qué hay en esa mente? El Señor sabe lo que hay en cada mente, queridos hermanos. Miren, los quiero llevar en Génesis. La palabra del Señor nos dice claramente. Génesis 6, en el verso 5. Vamos a leer el verso 5 y 6. Dice así. Y vio Jehová, porque a Dios no se le engaña. Dios tiene bien claro todos nuestros pensamientos y todo lo que el ser humano maquina en la mente. Dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente al mal. Fíjense, el Señor vio y vio la tierra que estaba corrompida. Vio los pensamientos de los hombres y el corazón de ellos, que es continuamente al mal. Y esto es lo triste, hermanos. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le pesó en su corazón. Esto es lo más triste. Fíjense, porque esto no era el plan del Señor. Esto no era el plan del Señor para el ser humano. Pero aquí nos damos cuenta de que la maldad del hombre yacía en la mente, en sus pensamientos se fueron corrompiendo. Hermanos, eso nos damos cuenta de que Dios había hecho la creación, dice su palabra, que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y perfecto. Poco a poco se fueron corrompiendo, hermanos. Y la era que hoy en día vivimos, ay, queridos hermanitos, saben que si nos damos cuenta el gran engaño de Satanás, si nos damos cuenta y meditamos sobre ello, queridos hermanos, ha sido terrible el engaño de Satanás. Dicho en otras palabras, se lo digo de esta forma. Sabe que hoy en día todo el mundo, esto compartía una iglesia este sábado pasado, todo el mundo anda con terror, con miedo, usando máscaras. Fíjense lo que le digo. Todo el mundo anda apanicado del virus, las vacunas. Hermanos, ¿sabe la peor plaga que el mundo entero no le tiene miedo? Es el pecado. Revise su corazón, su mente. Y esto va para todos, va para mí. Tenemos que escudriñar lo que hay en cada uno de nosotros, en nuestra mente, lo que maquinamos. Porque de ahí fue dañado la humanidad, en la mente. En la mente fue que dañó Satanás y tiró su veneno mortal. Tiró ese veneno mortal, queridos hermanos, y son millones que han ido al descanso sin ser sanados, sin ser aliviados de ese veneno. Son millones, queridos hermanos y amigos. E inclusive cristianos nunca tuvieron la liberación, nunca tuvieron esa oportunidad de ser libertados por Cristo. Ahora le hago una pregunta, querido hermano, amigo, que me escuchan esta mañana. ¿No está sucediendo hoy mismo con el pueblo de Dios? ¿No sentimos esa esclavitud hoy en día de Satanás? ¿Cómo nos está perjudicando?
Es que el enemigo maquina cosas que el ser humano, que no escudriña la palabra del Señor, que no ve con claridad las artimañas del diablo, hermanos, acepta todo. Por eso es que hoy en día estamos agobiados, desesperados. Hermano, usted tiene que tener sus pies sobre la roca que es Cristo. Que sea Cristo quien lo ha de guiar de aquí en adelante. Fíjese, si regresamos en Génesis 6:5, ¿cómo estaba la mente de aquellos? Sus pensamientos, dice, eran continuamente el mal. Esto es interesante. El camino a Cristo, dice aquí en el capítulo 3, dice, qué tremendo. Miren lo que dice aquí. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó el amor. Fíjense lo que dice el pensamiento, hermanos. Y a medida, hermano, que me escucha, amigo que me escucha, a medida que nos acerquemos en el fin de estos tiempos, Dios busca hombres y mujeres que tengan el deseo de transformar sus facultades y pensamientos como Dios había creado a Adán y Eva en el jardín. Leo nuevamente el pensamiento. Dice, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto. Estaba en armonía con Dios. Y dice aquí, contrario a lo que está diciendo en Génesis 6:5. Dice, sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia, queridos hermanos, todo eso se pervirtió. Todo se pervirtió. Mas después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. Le hago una pregunta. Cada uno de nosotros en esta mañana, ¿realmente nosotros sentimos gozo de estar en la presencia del Señor hoy? O cuénteme usted una cosa, ¿qué le está agobiando en este instante? ¿Qué le agobia a usted? ¿Su economía, su vida espiritual, su relación entre matrimonial, sus relaciones con sus hijos, parientes, familiares, amigos? ¿Qué es lo que le está agobiando en este día? Si se da cuenta, aquí nos dice que después de la caída ¿de quién? De Adán y Eva. Pero queridos hermanos, amigos, también nosotros hemos caído. Y siempre apuntamos para allá, para el pasado. Siempre apuntamos a Adán y Eva. No, la caída nuestra. Que hay en su corazón que aún no ha sido sanado. Que hay en esa mente que el Señor sabe y conoce muy bien. Y de que usted no quiere soltarse de ello. Por eso mente, carácter y personalidad nos dice que debemos aprender a adiestrar y a disciplinar la mente. Hermanos, queridos, saben que usted y yo solitos con esta lucha no podemos hacer nada, más que tenemos que llegar a la roca, al fuente de vida que es Cristo. ¿Por qué razón? Dice así, es imposible escaparnos por nosotros mismos del abismo del pecado. En este estamos sumidos. Nuestro corazón es malo. Fíjense lo que dice el pensamiento. Nuestro corazón es malo. No lo podemos cambiar. ¿Quién cambia el corazón, mi querido hermano? ¿Quién podrá sacar cosa limpia de la inmunda? Ninguno, dice Job en 14:4.
por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios ni a la verdad, lo puede estar. Lo dice el apóstol Pablo. Hermanos, esto es interesante cuando a medida que uno va escudriñando, vuelvo, repito, queridos hermanos, todos los mensajes que hoy en día se nos da, nosotros como cristianos no solo deberíamos de quedarnos allí, sino que comenzar a escudriñar y tener usted sus pies en la roca que es Cristo. Hermanos, a mí me causa mucha tristeza. Yo le digo de todo corazón que nosotros abrimos oído a todos aquellos que simplemente demandan las apostasías externas, las apostasías que se está haciendo en nuestra iglesia, en todas las iglesias corporativas. Hermanos, hay hermanitos que solo están enfocados en denunciar las apostasías y apostasías de aquí y allá y esto que aquello. Pero queridos, ¿qué tal la apostasía nuestra? ¿Qué tal la apostasía personal? ¿Realmente estoy consagrado con el Señor o yo me he apartado del Señor, pero me jacto de mi boca diciendo las apostasías de los demás? Aquí el Señor nos habla claramente y lo que ha sido dañado en el ser humano. Usted me puede decir, wow, increíble, pero ¿cómo, hermano? Si ya hemos recibido la gracia del Señor, hemos sido bautizados y todo eso. Hermano, la vida cristiana es una lucha. El profeta Isaías nos dice bien claro en Isaías 1, en el verso 5, dice así de esta forma: ¿para qué habéis de ser castigado aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino que herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjense lo que dijo aquí el profeta Isaías. Nos habla con claridad, queridos hermanos, de que en el ser humano no se encuentra cosas buenas. No se encuentra cosas sanas, porque nuestro corazón es un corazón podrido. Nuestra mente ha sido una mente dañada por Satanás. Hermanos, la invitación que hace el Señor, que solo Él tiene ese gran poder de transformar una vida o una mente transformada, renovada. Únicamente el Señor tiene el poder de hacerlo. Pero queridos hermanos, si yo humanamente, si no me quito el orgullo, porque cada ser humano trae orgullo, si no quito el orgullo en mí y manifestar mis errores, la vileza de mi corazón, hermanos, el Señor no trabaja con hombres y mujeres así. Hay un pasaje bíblico que me encanta, aquí creo que se encuentra aquí en Isaías 57:15. Bueno, vino en mi mente en este momento, dice así la palabra del Señor. En Isaías 57:15 dice así: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Aquí nos está hablando el Señor. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Y bueno, qué hermoso. Pero el Señor, mire con quién el Señor desea habitar. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Son aquellos que el Señor anda buscando hoy en día, aquellos humildes, aquellos que quebrantan ese corazón del Señor, aquellos que reconozcan que nuestra mente ha sido dañada, que
La obra más grande que jamás se le ha dado a un ser humano es tratar con la mente humana más que el Dios Todopoderoso. No basta comprender la bondad amorosa de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: consiento en que la ley es buena, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Mas él añadió: en la amargura de su agonizante y desesperada, dijo el apóstol Pablo, soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. Ay, hermanos, aquellos queridos que proclamamos las verdades eternas, tenemos que tener con claridad esto que dice la palabra. Dice, me encanta lo que dice aquí, mas él añadió en la amargura de su alma, agonizante y desesperada, soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. ¿Qué ansiaba Pablo aquí, hermano? ¿Qué ansiaba el apóstol Pablo? Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo. Y dijo, hombre infeliz que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? La misma exclamación había subido en todas partes y en todo tiempo de corazones sobrecargados. No hay más que una contestación para todos, queridos hermanos, y esa contestación la podemos encontrar en Juan 1:29. ¿Saben esa contestación para todos aquellos? Como aquel momento Pablo exclamaba, ¿quién me libertará de este cuerpo lleno de maldad, de pecado? Y por favor no me diga que usted lleva 30, 40, 5, 10 años en la iglesia adventista guardando el santo sábado. Aquí lo que implica, mi querido hermano, su condición delante del Señor, tal como estoy yo delante del Señor, porque el Señor escudriña y sabe lo que hay en cada corazón, sabe los pensamientos, sabe antes de que salga una palabra de nuestras bocas, el Señor ya la sabe. En Juan 1:29, ahí está la respuesta para todos aquellos que gimen, que buscan continuamente la santificación y la limpieza de su corazón. Y dice así, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, queridos hermanos. Qué bendición, qué honor, qué privilegio para el ser humano, esta gran oportunidad que el Señor le brinda a cada uno de nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante, ¿eh? Interesantísimo, queridos hermanos. Hay un pensamiento que me gusta aquí. Recuerda que estamos tratando, hermanos, con la suciedad del pecado, pero por dónde se introdujo el pecado, la degradación mental, la impureza mental, el virus letal, usted como le quiere llamar, introdujo Satanás en la mente de Eva. Ahí contaminó, ahí dejó la semilla, el enemigo de las almas. Y por eso, si nos damos cuenta, a través de estudios, nos damos cuenta que lo más difícil de cada ser humano es tratar con la mente humana. Y usted me puede decir, hermano, por favor, hermano, hermano, amigos que nos acompañan, quiero leer aquí, bueno, habían en una revista, Time, el 21 de octubre de 1991, dice, había una afirmación muy osada.
Y el autor decía, yo creo que hay un diablo. Y fíjense, claro que nosotros sabemos muy bien que existe el diablo, existe el Satanás, pero para esta persona, y que el diablo tiene una agenda, la agenda es de Satanás. La agenda de Satanás para cada ser humano es destruir la mente y el propósito de cada individuo. Fíjense, la agenda de Satanás es destruir la mente y el propósito de cada individuo. Y sabe, leí una cosa, ¿por dónde agarra Satanás? Este autor de este escrito dice que Satanás comienza por nuestros niños. Y cuando digo niños, acuérdese de usted que usted una vez fue niño, fue niña. Que en ese lapso de su caminar, hoy en día los años que tenga, cuando usted tuvo uso de razón, analice y mire su camino. ¿Cuánto daño no nos hizo Satanás, queridos hermanos? ¿Cuánto daño no hizo Satanás en nuestra mente? Por eso esta persona decía que Satanás comienza a trabajar en la mente de los niños. Comienza a distorsionar la mente de los niños. ¿A través de qué? A través de abusos verbales, abusos sexuales, abuso físico. Y a medida que esos niños van avanzando, queridos hermanos, amigos, esos niños dejan de ser niños y comienzan a ser adultos. Pero le hago una pregunta. ¿Usted cree que esos adultos que una vez fueron niños han podido olvidar todo aquello que traían cargado en sus corazones? Hermanos, hay algunos que hoy en día luchan internamente como si tuvieran una fiera por dentro que no se puede dejar. Hay algunos, queridos hermanos, que están luchando con la pornografía, masturbación, infidelidad. Hermanos, las mentiras, la hipocresía, la falsedad, el chisme. Hermanos, todo esto, usted puede decir, ay hermanos, eso se aplica en el pueblo de Dios. Queridos hermanos, el pueblo de Dios es la mira principal de Satanás. Y si usted y yo no nos aferramos a Cristo con todas esas tendencias malignas que el enemigo ha sembrado en nosotros, hermanos, jamás podremos ser libertados por Cristo. Sepa usted que cada uno de nosotros, e incluyendo nosotros los que estamos aquí, queridos hermanos, e incluyendo aquel pastor que usted ve con sus ojos, wow, pareciera que ese pastor ya fuera al cielo. Hermanos, todos andamos en este camino de lucha. Todos tenemos cosas que aún nuestra mente se acuerda y aún no hemos logrado olvidar. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Yo no, hermanos, es el Señor. Yo no sé si le está hablando el Señor en esta mañana a alguien como yo, sediento. El deseo de ser liberado, el deseo, como dijo el apóstol Pablo, el deseo de ser rescatado de este cuerpo lleno de pecado, hermanos. Yo no sé usted, pero deseando con todo el corazón que hubiera 1, 2, 3 que tengan el deseo de ser liberados. ¿Sabe qué, hermano? Porque la testificación, el testimonio es el mejor sermón que puede haber. Aquí en la cadena he escuchado unos sermones, he escuchado los, testificación, testimonio, he escuchado el testimonio de la hermana Santi, de la hermana Mónica, su mamá. Hermanos, por favor, pastores, hombres, escuchados por multitudes. Lo mejor que esos hombres pueden hacer es testificar o dar un testimonio de que Cristo ha sido el que ha remediado los errores de cada uno de ellos.
Fíjense, quiero compartir antes de avanzar. Bueno, me queda un poco de 15 minutitos. Aquí, hace un tiempo atrás estaba escuchando a un pastor, bueno, que me gusta escuchar. Y de repente este pastor ahí comentaba allí que le estaba dando un estudio a una familia pentecostal. Y bueno, este pastor le decía, ¿saben qué, hermanos? Lo duro que es la carne para nuestro cuerpo, lo malo, lo dañino que es. Y bueno, tratando de convencer ahí a la pareja, decirle, ¿saben qué? La carne es mala, que nos hace daño. Y bueno, por último, esta pareja se convenció porque el pastor llevaba ahí la convicción, decía que Dios tiene poder, que solo en Cristo hay poder, que Él tiene poder para liberarnos de las cosas malas. Y bueno, cuenta él, de que la señora se convenció, la pobre señora va a agarrar una bolsa y comienza a tirar todo lo inservible. Y dice, bueno, pastor, esto es lo que hemos comido por años, pero hemos escuchado la voz del Señor y vamos a comenzar a tirar todas las cosas. Y bueno, comenzaron a tirar todas las cosas. Y bueno, después de un largo lucha ahí con ellos, y sale el pastor de ahí, ¿no? El pastor sale y se va muy feliz. Y dice él al entrar en su casa y comienza, gracias Señor, comienza a exclamar, gracias Señor, porque usted tiene el poder, usted tiene lo que el ser humano necesita para ser convencido de que todas las cosas malas nos dañan el cuerpo. Bueno, él exclamaba y gritaba, el Señor tiene poder, el Señor es el único, el Señor es bueno. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Dice que allí, en ese mismo instante, había una voz que comenzó a decirle de esta forma. Le dice, hipócrita. Dice, ¿cómo es que tú puedes decir a los demás que pueden dejar la carne? Y el Señor le dice, mira el tiempo, hermano, por favor, que entendamos esto. Por eso el testimonio tiene poder, queridos hermanos. Miren, queridos hermanos. Le dice esa voz que estaba escuchando, le dice, 15 años. 15 años te estoy diciendo que la carne es mala. Hermanos, dice que este pastor salió, usted no tiene idea, o bueno, a lo mejor tiene idea. Hermanos, eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Eso es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Proclamamos, decimos que Dios tiene poder, pero como el pensamiento que había leído, no hemos experimentado ese poder en cada uno de nosotros. Por eso dice aquí la palabra, miren lo que dice, hombres inconversos han ocupado el púlpito para sermonear sus propios corazones. Nunca han experimentado mediante una vez viva, persistente y confiada la dulce evidencia del perdón. Hermanos, estaba estudiando ayer con mis hijos, estaba estudiando la historia de Saúl. Cómo Saúl fue transformado, cómo Dios hizo esa obra en Saúl, cambió su corazón. Hermanos, antes de que Saúl entrara al servicio de ser rey para el pueblo de Israel, fue cambiado el corazón de Saúl. Experimentó la gracia. Hermanos, pero a medida que experimentó la gracia, también nos damos cuenta cómo Saúl comenzó a desobedecer a Dios. Y sabemos la historia de Saúl. ¿Sabe una pregunta? ¿Realmente usted ha experimentado la gracia de Cristo? Preguntémonos. Hermanos, amigos, estamos tan enfocados de que la ley dominical viene. Todo el mundo está centrado. Y no digo, y no quiero que me malinterprete, por favor. Porque es un deber, es una tarea. Pero tenemos que tener
cuidado al respecto, porque hay corazones que se están muriendo sin sentir la gracia de Cristo, porque Cristo nos ha dejado su mensaje y denunciar todo aquello que viene. Pero Cristo nos advierte que debemos de cimentar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. Por eso el Señor nos ha dejado tanta enseñanza en la palabra. Una de ellas, por ejemplo, Salmos 91. ¿Quién adventista del séptimo día no ha de saber qué dice el Salmos 91? Y todos los salmos. Hermanos, pero ¿saben lo triste? Es lo que dicen los pensamientos ahí. Dice la sierva del Señor, si usted cree en profeta, que Dios levantó la profeta para darle al pueblo del Señor, tenemos que creer 100, no 99% en la sierva del Señor. Lamentablemente algunos creen 90, 80 y ciertos porcentajes de la sierva del Señor. Si usted cree 100%, es más, yo le dejo un reto, querido hermano, amigo. Estudie la historia de Saúl. Estudie cómo Samuel conocía claramente lo que le estaba pasando a Saúl en ese momento. Se le había perdido unas asnas. 3 días se le habían perdido las asnas. Pero Samuel, ¿cómo sabía? Y las declara, mira, se te perdieron las asnas hace 3 días. Pero no te preocupes, porque en tal parte las vas a encontrar. Y Samuel le dice, mira, mañana yo te despacho, te declararé lo que hay en tu corazón. En aquel día, en aquel momento, en aquel entonces, Samuel era el profeta del pueblo. ¿Sabía el corazón? Por supuesto que sabía el corazón de Saúl. Sabía con claridad lo que le pasaba a Saúl. Hermano, usted tiene que tener la confianza plena en los escritos de la sierva del Señor. Tiene que tenerlo con claridad, porque si ella me dice a mí, muchos inconversos sermonean sus corazones, digo, ay Señor, porque ella lo vio, queridos hermanos. Insto al pueblo de Dios, hoy más que nunca, que andamos viviendo en los tiempos finales, insto que debemos ser escudriñadores de la verdad eterna, la palabra del Señor, juntamente con los escritos de la sierva del Señor. Hermanos, ¿sabe qué? Cuando yo digo insto, no para que sea para usted, para mí, hermano, esto es para mí, esto es para mí. Perdón. Dice, en todos vuestros trabajos, haced como el labrador cuando trabaja para obtener los frutos de la tierra. Aparentemente desperdicia la simiente, pero oculta en el suelo, ella germina el poder del Dios vivo. Le da la vida, vitalidad, y se ve primero hierba, y luego espiga, grano lleno de espiga. Y nos da una sugerencia: estudiad este proceso maravilloso. Hay tanto que aprender, tanto que comprender. Si perfeccionamos nuestra mente, fíjense qué instrucción tan tremenda. Dice que si perfeccionamos nuestra mente hasta lo máximo de nuestra capacidad, continuaremos durante las edades eternas estudiando los caminos, las obras de Dios y sabiendo más cerca de Él. Hermanos, yo quisiera compartir con cada uno de ustedes todo este estudio, pero lamentablemente el tiempo se va tan rápido que los quiero llevar en Proverbios. Proverbios 23:15 dice la palabra del Señor de esta forma. Hijo mío, dice el Señor. Qué hermoso, ¿no? Sabemos que son proverbios de Salomón, pero es el Espíritu de Dios que había inspirado. Todo dice la palabra del Señor en Timoteo. Toda palabra de Dios es inspirado por Dios. Cuando Dios nos dice, hijo mío, el mismo Altísimo nos está hablando, queridos hermanos. Dice así, hijo mío, si tu corazón fuera sabio,
también a mí me alegrará el corazón. Fíjense, qué tremendo lo que dice el Señor. Dice, hijo mío, si tu corazón fuera sabio, también a mí me alegrará el corazón. Y en el 26 nos pide algo, el órgano más importante, el órgano más dañado. ¿Por qué? Quiero aclarar eso antes de terminar aquí. Dice, Proverbios 23, 26 dice así, dame, hijo mío, tu corazón. Sabemos, todos aquellos que son estudiadores del órgano, tan tremendo que Dios nos ha dado, cuando dice el corazón es la mente, queridos hermanos. Por eso nos dice, dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos mis caminos. Hermanos, qué precioso. En el 12 los quiero llevar ahí mismo, en el 23, en el 12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza. Esto es algo hermoso. Aplica tu corazón a la enseñanza, tus oídos a las palabras de sabiduría. Y miren, precioso. En el 16, el Señor dice que su corazón se alegra cuando el hijo inteligente entrega su corazón, su mente al Señor. En el verso 16 dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Que el Señor sea con cada uno de nosotros y nos dé el poder, queridos hermanos, de vencer toda la maldad que hay en cada uno de nosotros. Adiestrar todos los poderes de la mente y del cuerpo. Por favor, por ahí donde esté, escribe la palabra adiestrar y busque el significado. ¿Qué significa adiestrar? Por favor, hágase ese favor. El tiempo se nos va rapidísimo, no me queda mucho tiempo de explicarle. Dice, Dios ha dado un cerebro a cada ser humano. Desea, dice la palabra, desea que sea usado para su gloria. No tenemos demasiado poder mental. Fíjense, hermanos, por favor. Quisiera que cada adventista del séptimo día y sus niños pudiéramos leer todo este libro. Dice así, no tenemos demasiado poder mental ni demasiada facultad para razonar. Hemos de educar y desarrollar cada facultad mental y física. El mecanismo humano que ha comprado Cristo a fin de que podamos usarlo de la mejor manera posible. Hemos de hacer todo lo que podamos para fortalecer esas facultades, pues Dios se agrada de que cada vez lleguemos a ser colaboradores más y más eficientes con Él. Es interesante lo que nos dice la sierva del Señor, hermanos, de que Dios nos ha dotado de tanta facultad. Y bueno, hermanos, usted y como yo tenemos un trabajo arduo por desarrollar. Tenemos un trabajo en lo cual cada uno de nosotros es menester, de cada uno de nosotros estudiar nuestra mente, estudiar lo que hay en cada uno de nosotros, hermanos. Ya basta de ser seguidores, con todo respeto, basta de seguir a hombres. Yo sé que cada uno de ustedes, igual que a mí, me gusta escuchar ciertas predicaciones. Hermanos, no estoy diciendo eso, sino que a lo que me refiero es que su confianza sea en Cristo, no en los hombres. Tiene que ser Cristo. Es algo interesante que vamos a entender. Fíjense que cada uno de nosotros, los interesados de ir al cielo, tenemos que estudiar, escudriñar e inclusive nuestros propios pensamientos. Dice el pensamiento aquí, dice,
por miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana. Ay, hermanos, todo duro, ¿eh? Por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. ¿Qué hace con ese mensaje? Satanás ha experimentado, hermanos, con las propiedades de la mente humana. ¿Y sabe? Dice el pensamiento, dice, ha llegado a conocerla bien por sus útiles operaciones en estos últimos días. Está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos. Y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él los dirige a su antojo. Hombres y mujeres que solo oigan su voz. Esto es algo tremendo. Dicho sea de paso, nos debería de dar escalofrío estos pensamientos, hermanos. ¿Qué es lo que dice? Satanás ha estado trabajando el timón, girando hasta que tiene el control de todas las mentes humanas, que aceptaron las mentiras con las que engañó a Eva, y a quien usó luego como un agente para traer a Adán al pecado. Satanás ha persistido en su engañosa obra sobre la mente humana desde aquel día hasta hoy, hermanos, hasta hoy. Hasta hoy en día vemos que el enemigo ha hecho tanto daño en la mente humana, hermanos. Especialmente, queridos hermanos, los que nosotros nos llamamos cristianos, los que decimos ser seguidores de Cristo. Hermanos, hay un gran trabajo que desarrollar en cada uno de nosotros. Desarrollar las facultades mentales, adiestrar la mente, hermanos, no es una cosa fácil y sencilla. Será con el único poder que Dios nos dará, queridos hermanos. Por eso leí allí en Romanos 12:2, dice la palabra. Recuerde esto, dice, no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, mientras no reconozco que hay en mi suciedad, que hay en mí cosas malas, que las facultades mentales que hoy en día tengo no han sido desarrolladas, como dijo el libro Camino a Cristo, que son santos y nobles los pensamientos de aquellos hermanos, corremos un grave peligro. Este pensamiento me gusta. Dice así, estaba buscando un pensamiento muy precioso, pero yo sé que ustedes saben, porque hay tantos hermanos que hoy en día tocan los problemas mentales que hay, y han sido muchas, queridos hermanos, amigos que nos acompañan, que la mente es un órgano tremendo, que es curada únicamente por el Señor. Y esto es lo que da, y sabemos que el único órgano, dice el pensamiento, que en el único órgano que el Señor se comunica con el ser humano es a través de la mente. Eso es lo que dice, tremendo, que es el único órgano que el Señor se comunica, es en la mente. Bueno, dicho sea eso, queridos hermanos, me quedan 5 minutitos. Quiero compartir con cada uno de ustedes un testimonio rapidísimo, lo hago a modo pequeño.
sabemos que el tiempo se va tan rápido. Mire, hace 5 años y medio yo llegué a esta verdad. Cuando digo llegué a la verdad, acepté el día del Señor, Santo Sábado, y su santa ley. Venía de la Iglesia Católica. Bueno, pues imagínense, 5 años y medio, y aquí, gracias a Dios, para honra y gloria de su nombre, estamos aquí. Y bueno, no ha sido un camino fácil, déjame decirle, no ha sido nada fácil. Cuando empecé, me acuerdo muy bien, me bauticé juntamente con la mamá de mis niños, y bueno, comenzamos a bautizarnos, comenzar a andar. Me enamoré de Cristo. Como dice, mi primer amor, me enamoré, comencé en la obra, como siempre me ha gustado, y comencé a dar estudios bíblicos, a hacer lo que tenía que hacer y enamorarme de Cristo. Bueno, me supongo que el enemigo, ahora entiendo perfectamente que el enemigo no le gustó nada de eso, comienza a trabajar en la familia, comienza a destruir, porque ese es el plan del enemigo. Si leemos Juan 10:10, dice: el enemigo o el ladrón viene a robar, a hurtar y a matar. ¿A robar qué? Mire, que el ladrón no viene a robar como entra un ladrón. Sabemos que Satanás ha venido a robar la mente humana. Recuerde eso, hermano. Es la mente donde se lleva la pelea más grande de la historia. Y dice, somos nosotros. Somos los peores enemigos que tenemos. Somos nosotros mismos. Entonces, a medida, hermanos, que comenzamos, avanzamos, y bueno, comenzaron los conflictos. No fue nada fácil, déjame decirle algo. Una lucha interna que no se la recomienda a nadie, y aquellos que estén pasando por esta lucha, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y bueno, hermanos, amigos que están con nosotros, yo caí en algo, quizás algunos pueden comprender o quizás no, algunos caen en otra cosa, pero yo en estas circunstancias caí en la bebida, caí en el alcohol. Y bueno, comenzando a tomar en un punto que no quería realmente, porque ya entendía la palabra del Señor, ya sabía la palabra del Señor, comprendía lo que Dios deseaba para sus hijos. Y bueno, hermanos, fue una lucha infernal, una lucha que no fue nada fácil. Y bueno, si a alguien le pueda servir esto, queridos hermanos, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Eso es lo que dice el pensamiento que había leído. Dice, muchos sermonean sus propios corazones. Y yo me identificaba así, porque a veces tenía privilegios, imagínense, a veces tenía privilegios el sábado, iba a la iglesia, y bueno, pero no me sentía bien, queridos hermanos. Era un desecho entero, completo. ¿Saben por qué? Porque también había escuchado un testimonio de un doctor, encajaba en la mía. Decía que el sábado se vestía a todo dar, y yo también me vestía a todo dar. Se vestía como todo adventista el sábado. Pero durante la semana era un perfecto desastre como yo. Caía, tomaba, y no quería. Yo le digo una cosa, Dios sabe, Él es testigo, yo no quería. Hubo tiempo donde yo lloraba, buscaba al Señor, iba lejos, buscando al Señor. Le digo, Señor, ¿hasta cuándo obrarás? Yo no deseo esta vida, yo no deseo esta clase de vida, no quiero caer en esto. Pero había caído y, hermanos, no es fácil, déjame decirle algo. Las redes, las ruinas de Satanás, salirse en ese fango del lodo del pecado no es fácil. Así a medida fuimos avanzando, e inclusive, le comento, inclusive aquí en la cadena, Fuerte Clamor Final, ya estando aquí en la cadena, pasaba por esa crisis, hubo tiempo que pasaba por esa crisis. No quiero, ¿qué le puedo decir? Hubo un tiempo donde buscaba decir, bueno, ¿a quién le digo? ¿A quién le
cuento, pero antes que contarle a alguien, yo iba de rodillas, primeramente a mi Señor, porque Él tiene que estar al mando de la situación. Y fue por mucho tiempo buscando a ver a quién Señor, a quién. Y bueno, le digo con todo respeto, no hubo personas que realmente sentía la confianza de decirles. No sentía, realmente, porque sentía que había crítica, sentía que lo primero que van a decir, ay, esto, que aquel y aquello, hermanos, que somos así. Por eso les digo, yo sé que usted está pasando por dificultades en su vida. Yo no sé, pero sé que está pasando. El Señor sabe. El Señor tiene el plan perfecto para su vida, si usted se aferra. Bueno, un día me acuerdo, creo que es Santi, si por aquí está, le agradezco mucho a Santi. No conozco a Santi, no hemos convivido con Santi, pero se sintió esa confianza. Y bueno, en el mayor del tiempo, en el mayor de los gustos, Santi, hablamos con Santi, y bueno, habló con Santi y fue algo hermoso para desatar humanamente, ¿no? Pero Dios había ya atendido mi súplica. Fue por tiempos, hermanos, fue por un buen tiempo. Hablamos con Santi y bueno, Santi, una hermosa hermana cristiana, y para honra y gloria de Dios hablamos, me sentí a gusto con Santi. Y de aquel entonces, queridos hermanos, por eso digo, insto a todos aquellos hombres que se ven en el púlpito con aroma perfumados, con aroma ya de irse al cielo, sin saber lo que traen detrás, o sin saber lo que traen arrastrando, no detrás, perdón, sino lo que traen arrastrando, darían mucho más aliento, mucha más vida de aquellos que estamos arrastrándonos de la misma circunstancia. Bueno, en fin, queridos hermanos, para honra y gloria de Dios, me siento liberado, me siento a gusto con el Señor. El Señor sé que ha hecho su obra en mí, el Señor me ha traído hasta aquí. Vuelvo, repito, si es para honra y gloria de su nombre, que en esta mañana sepan, queridos hermanos, que todos estamos flaqueando. Como dijo el apóstol Pablo, me identifico con el apóstol Pablo, uno de aquellos que amó a Cristo con celos, diciendo, ¿quién me salvará de este cuerpo lleno de pecado, de maldad? ¿Quién? Pablo tenía la misma respuesta que yo, únicamente Cristo. Pero Pablo tuvo que humillarse, declarar ahí en las santas escrituras que estaba pasando por dificultades. Hermanos y amigos, por muy perfumados que estemos, por muy bien parecidos que somos, hermanos, todos estamos cargados de diferentes aflicciones, diferentes cosas. Yo no sé, a lo mejor usted por ahí tiene una aventura sin que su esposa, su esposo sepa, pero déjame decir una cosa, el que sabe es Dios. No podemos ocultarnos más, hermanos. No podemos ocultarnos más del Señor. Yo no sé por lo que esté pasando, pero Dios sí sabe. Con estos pensamientos termino en esta mañana. Dice así, una escritora, la sierva del Señor, que se encuentra en manuscritos 39, el 9 de octubre de 1894. Dice, el implacable conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el error y la verdad, se irán profundizando e intensificando. La sinagoga de Satanás está intensamente activa y el poder engañoso del enemigo está trabajando del modo más sutil en esta época. Toda mente humana que no se haya entregado a Dios y que no esté bajo el control del Espíritu Santo, se pervertirá por medio de las agencias satánicas. El pensamiento me gusta, hermanos, porque dice, toda mente humana que no se haya entregado a Dios y que no esté bajo el control del Espíritu de Dios, se pervertirá por medio de las agencias satánicas. El conflicto no ha terminado. Y cuanto más nos acerquemos al tiempo del fin, la batalla será más intensa.
Fíjense ese pensamiento. Dice que la batalla será más intensa al acercarse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las agencias satánicas serán impulsadas por el infierno. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que se hará pasar por Cristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de señores y el Rey de reyes. Él ejercerá su poder y obrará en la mente humana. Otra vez, hermanos, Satanás sabe por dónde flaquea el ser humano. Satanás sabe que lo sucio del ser humano está en su mente. Y dice así: corromperá la mente y el cuerpo de los hombres, y obrará a través de los hijos de la desobediencia en una forma fascinante y encantadora como la de una serpiente. ¿Qué espectáculo tienen que observar las inteligencias celestiales? ¿Qué espectáculo tiene que contemplar Dios, el creador del mundo? Hermanos, una gran tarea para el pueblo de Dios. Las agencias satánicas están teniendo su última oportunidad para desarrollar ante el mundo, ante los ángeles y los hombres, los verdaderos principios de sus atributos. Leo nuevamente el pensamiento, hermanos. Dice: las agencias satánicas están teniendo su última oportunidad para desarrollar ante el mundo, ante los ángeles y los hombres, los verdaderos principios de sus atributos. Aquí viene la sugerencia. El pueblo de Dios, cuando dice el pueblo de Dios, por favor póngase usted, porque usted se considera el pueblo de Dios. Dice: el pueblo de Dios debe estar ahora en pie como representante de los atributos del Padre y el Hijo. Ay, hermanos, esto es una gran tarea. Le insto, querido hermano, amigo, te insto de que todo hoy en día lo que escuchamos, hoy en día lo que se escucha, más sobre todo en las redes sociales, de todas las cosas que van e irán sucediendo. Hermanos, usted y yo no estábamos ciegos ni oídos sordos al respecto. La pluma inspirada y la palabra del Señor nos ha dejado la guía, nos ha dejado las cosas que irán desatándose. Y ahora yo no entiendo por qué el pueblo de Dios anda aterrado, anda con temor. ¿Cómo es que Satanás ha azotado el mundo entero y juntamente con el pueblo de Dios? Y siendo que la pluma inspirada nos insta que el pueblo de Dios debe estar hoy más que nunca en pie. Pero hermanos, usted tiene libre albedrío de seguir lo que dicen los hombres de este mundo. Nos insta que hay que taparnos. Inclusive el pueblo de Dios se ha puesto la tapaboca. No cree en un Dios verdadero, un Dios que libera, un Dios que sana, un Dios que está en control de toda la situación. Vuelvo, repito, no estoy en contra. Cada quien tiene libre albedrío. Yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios que fortalece, en un Dios que protege, un Dios que ha dejado tantas esperanzas para aquellos fieles que le aman verdaderamente. A ese Dios yo le creo, que cuida a los suyos, que protege a los suyos, porque Él ha dejado evidencia de estos azotes que irán azotando más al mundo. Hermanos, tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, amigos. Hoy más que nunca debemos estar en pie. Hoy más que nunca estamos viendo cómo se están revelando el carácter satánicos de Satanás y sus ángeles malos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes y que el versículo de 2 de Corintios 5:17 se haga una realidad en nuestras vidas, donde el apóstol Pablo dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y pregúntese, ¿realmente seguimos siendo como nuevas criaturas? ¿O el enemigo nos ha perturbado, el enemigo nos ha dañado nuevamente, el enemigo nos ha ensuciado nuevamente, el enemigo nuevamente ha robado nuestra mente, queridos hermanos, y la ha ensuciado? Pero hoy
no estando yo, no por el hecho que yo esté aquí. Recuerde que los enfermos, aquellos que sentían la necesidad de ser sanados, de ser curados, buscaban al Señor en el día de reposo, el día sábado. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga hoy y siempre. Con esto cierro y bueno, puedo elevar una palabra de oración. Querido Padre que está en los cielos, Señor, alabamos, glorificamos su santo y eterno nombre, Señor. Bueno es usted, maravilloso. Con tal razón, el Señor Moisés dijo, Jehová, 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 grande en misericordia y tardo para la ira. Señor Dios del cielo, nos refugiamos, Señor, en sus manos en este día. Ayúdenos, libérenos, Señor, libere su pueblo, Padre, porque la única forma de estar en unión, unidos, es de que confesemos nuestros pecados, nuestras maldades, y que deseamos ser curados, sanados, limpiados de esta mente mala, Señor. Gracias, Padre. Rogamos su perdón y pedimos, Señor, que pueda santificarnos en este día. Por Jesús le agradecemos, eterno Dios. Amén, Padre. Amén, Señor.